endiablada pulpería, capítulo 19. Durante toda la noche a Segismundo le fue imposible conciliar el sueño. Dio vueltas una y otra vez, en tanto su pensamiento inquieto era el que se apoderaba de su joven cuerpo. Ninguna de las posiciones adoptadas lo convencía del todo. ¿Qué nuevo anhelo estaba pugnando por emerger de las profundidades de su mente? Por momentos, el rostro aniñado y travieso de la pasajera que días antes viajó en la carreta lo abordó con delicadeza. Recordó el blanco de su piel y las puntillas de seda que remataban los puños de su traje, sus botas de cuero, negras y brillantes como luceros. De repente, su sueño se complacía en hacerlo sentir como un hombre valiente y triunfador en una pelea donde dejaba fuera de combate a su contrincante casi a planazo limpio. ¿Cuál era en la vida real su posición frente a los que señalaba como sus contrincantes? ¿Quiénes eran en realidad los que enmascarados detrás de amigables vestimentas le imponían definición? Hastiado saltó desde el montón de pieles sobre las que solía descansar, necesitado de confundirse con la bruma de la madrugada. Nostálgico, despidió a esa última estrella pintada sobre la inmensidad del cielo y, restregándose los ojos, creyó percibir una sombra huidiza que se perdía detrás del galpón de los cueros. ¿Era producto de su imaginación o en realidad algo se movía sobre el suelo? Corrió apresurado, intentando superar la agilidad de la sombra, pero la realidad lo frustró una vez más. La sombra ya no estaba. En cambio, un pequeño bulto correteaba sobre el piso de tierra. Ante su sorpresa, una bolsa de alpillera, sujeta en la parte superior por un lazo de cuero pintado, se presentó ante él. Los ojos de Segismundo cambiaron de tamaño, presos de inesperado asombro. Una vez al lado de la bolsa de alpillera, la levantó, observando cómo sus formas mutaban. ¿Qué era lo que estaba allí encerrado? ¿Qué broma de mal gusto le estaban haciendo? ¿Quién había planeado esa sórdida travesura? En el primero que pensó fue en sospechar de Felipe, pero no tardó demasiado en desestimarlo, a pesar de reconocer sus diferencias con el joven español. Inquieto miró a un costado. Un ruido casi imperceptible lo distrajo. Allí los vio, intentando con urgencia introducirse en un hueco de la pared. Era una familia de ratones que se trasladaba en medio de la noche, buscando la seguridad y un nuevo refugio donde ponerse a salvo. Segismundo los detestaba. Con la bolsa en andas, ingresó en el galpón que tenía más cerca. Las primeras luces se colaban tímidamente, otorgándole al lugar un tinte especial, sumado al olor a humedad, producto de las pasadas lluvias que habían dejado marcas muy difíciles de borrar. Eligió el sitio y sin más preámbulo, al abrir la bolsa, se topó con un par de ojos rojizos que lo miraban fijamente. Los canutos de su cuello aún no tenían las plumas expuestas. Era feo como pocos. En sus manos, Segismundo sostenía un charabón, pichón de avestruz. Al rato dedujo que una sola persona podía haber intentado esa novedad. El nombre de Braulio galopó brioso en las estepas de su corazón. Por la mañana le contaría a Estrella la novedad. La endiablada pulpería, capítulo 20. Desde el este avanzaba un cúmulo de nubes grises y agoreras, empujadas sin ninguna culpa por un viento despiadado. La paisanada convocada para la reunión rumiaba la idea de que su empresa no fuese interrumpida por una lluvia caprichosa. La cancha de tabas estaba casi lista para que la diversión tan postergada diera comienzo. Cándido, en contadas ocasiones, permitía que se pusieran en práctica este juego en su pulpería.
Sabía bien cómo los jugadores, en más de una oportunidad, tenían la alegría propia del mismo con la barbarie de los cuchillos y facones fuera de sus vainas. Pero en esta oportunidad, preso de alguna promesa hecha en el fragor de alguna tarde de licores, no se pudo excusar, y considerando en qué forma su palabra empeñada lo comprometía, no tuvo más remedio que poner la fecha. Los jugadores no eran muchos en cantidad, pero sí muy avesados en el juego. Entre los presentes, solo Goyo Pintos era foráneo. El hombre, platero de profesión, oriundo de los pagos de Mercedes, estuvo obligado a pasar la noche en la Endiablada a causa de que su caballo, extenuado por el mal estado de los caminos, rengueaba de su pata trasera. La población de Dolores era su norte y por eso, con tranquilidad de agua de estanque, volvería en la mañana a los caminos reales, pergeñando en su mente futuros trabajos. Los demás jugadores reunidos alrededor de la cancha hablaban entre ellos temas inherentes a lo que sería la próxima jugada, mas quien mayor desconfianza tenía era Gualberto Cáceres, el capataz de la Mabel, cuya desconfianza extrema provenía de haber tenido tratos frecuentes con hombres taimados. Miraba la taba con detenimiento, aplicando como nadie sus aires de superioridad. La hacía girar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por conocer las astucias que se podían urdir, sabía que cualquier cuidado nunca sería suficiente. Si bien en esta tabiada no había un reglamento al que debieran ajustarse, sí existían reglas inamovibles con las que todos estaban de acuerdo. Desde la puerta de la casa, Pura los miraba extasiada, disfrutando en plenitud la sencillez de la próxima competencia. A pesar del frío imperante, ella, envuelta en su pañoleta de lana de vicuña, vivía este acontecimiento muy distendida. No era frecuente que ella se hubiera interesado por la actividad de los presentes, pero ahora comenzaba a plantearse las cosas de distinta manera, otorgándose permisos que antes se había negado. Paulatinamente la vida estaba naciendo en su corazón. Reconocía en qué forma el estado de la India estaba íntimamente ligado con su felicidad. Si bien aún este no era muy notorio, percibía que iba encauzada. Estrella pasó a su lado cargando pesadas leñas, con la expresión acalorada y las manos inflamadas por el frío. Pura, atribulada al ver el trabajo tan arduo que la muchacha debía realizar a diario, sintió que en un poco tiempo tal vez debería comenzar a ayudarla. ¿Será posible que ustedes dos puedan ser tan inútiles?, vociferó Cándido camino hacia la cancha de bochas. De inmediato, adentro las dos. Las mujeres se miraron, compartiendo inauguralmente un pensamiento en espejo. Lo vieron ridículo y viejo, pero además intentando demostrar una autoridad que ya le era imposible sostener. Sus gritos, aquellos que tanto las intimidaban, habían quedado en el pasado. Cándido, al verlas quietas, imaginó que era inútil volver a repetir su reto. «Parece que las mujeres del rancho se han retobado, ¿no es cierto, Cándido?», preguntó el capataz, queriendo congraciarse con el dueño de la pulpería. No hubo respuesta. Serio y con un mal humor nada disimulado, quedó de pie frente a la cancha con su mirada perdida en esta. «Por eso no hay como vivir solito», terció otro de los participantes, quien recibió de ambos una mirada fulminante. «Amigazos, ¿se juega o no se juega? Esta noche parece que no tardará demasiado y sería bueno hacernos al juego». El que habló fue el platero, empeñado en sacarle lustre a la taba. «Aquí la cosa no es como en otros lados, mi amigo. Aquí en la Endiablada no tenemos nada de apuro, ¿no es cierto, don Cáceres? Diga si no». Para la ocasión, Felipe oficiaba de canchero. Según indicaciones de su tío Cándido, el joven, contento porque además sabía que su beneficio sería sustancioso, advirtió: «Señores, recuerden que cuando la taba cae de punta es pinino, por lo que se admite entonces que el pinino es suerte para el jugador. Y las
astrágalo estaba en las manos del platero, quien sería el primero en lanzarla. «Marche para adelante el hombre, seguro de meterla buena», se le escuchó decir al capataz de estancia. Palabras de buena voluntad que solo salieron de su boca como saliva empobrecida. Todos sabían que el hombre jugaba para ganar y que nada le gustaba pensar en ser el perdedor. El primer tiro no fue bendecido por Dios. La taba cayó de culo. Mal inicio para la fiesta. Los jugadores se miraron entre sí. No era bueno que la jugada inaugural saliera tan mal parida. El próximo en tirar fue Cándido. Ejecutó su tiro con maestría, con aires de hombre de tierra adentro. Entre los parroquianos era común aceptar la increíble adaptación que el ibérico había tenido, su forma de hablar, sus dichos, su vestimenta y su porte. De no haber sido por sus ojos color agua marina y sus cabellos claros, difícil era aceptar que él no pertenecía a la tierra. Una vez que la taba tocó suelo, los presentes nada dijeron. Fue suerte, rotunda, cayó plantada y señorial. Felipe estaba mortificado. Tenía que darle el juego por ganado, pero suponiendo, como los demás, que acreditarían la fortuna del pulpero, algún arreglo fortuito y clandestino. «Diga lo que tiene que decir, mozo, que pa' eso somos gente grande. No arrugue, muchacho». Las palabras de Goyo Pinto le infundieron cierta confianza. Suerte para Cándido. La voz del sobrino se sobrepuso a cierta reticencia. La endiablada pulpería, capítulo 21. A lo lejos, los gritos de alguien catapultaron la atención de los jugadores. El primero que abandonó la zona fue Cándido, quien con prisa ingresó en la pulpería en busca de su facón. Ninguno de ellos podía salir de su estupor. ¿Era la realidad vestida de disparate o existían tantas cosas en ese mundo alejado de esas tierras desoladas que nada podían hacer con su asombro? Lo que fue allá a lo lejos una mancha, a medida que se iba acercando tomaba forma de carromato multicolor, en cuya parte delantera se veía al conductor. Era tan diminuto como un niño y, a no ser por su barba tupida, inútil hubiera sido pensar que se trataba de un adulto. Serio, más bien circunspecto, detuvo con arrogancia la marcha de los caballos. Su voz se escuchó como salida desde dentro de un clarinete, diáfana y persistente. Sin moverse y sin dar signo de excitación alguna, el pequeñuelo allí parecía pintado. Enseguida, desde la parte posterior del carromato, dos hermosas jóvenes envueltas en gasas multicolores bajaron y se prepararon para que descendiese alguna otra personalidad. Cándido, olvidando el facón que llevaba en la cintura y su posible utilidad, se acercó al carromato intrigado. Como dueño de la propiedad, era menester tomar la palabra, pero una de las muchachas, haciendo una reverencia, indicó a los presentes que el personaje aún desconocido era merecedor de todo respeto. Las cortinas del carromato se descorrieron, dando paso a una estrafalaria y enigmática figura. En un primer momento apareció un diminuto zapato de tela festoneado con cintas de variados colores, las que luego de dar varias vueltas quedaban sueltas al aire. Enseguida se supo ver el resto de la vestimenta de este hombre, tan exótico como el entorno en el que había llegado. Las sedas multicolores cubrían su cuerpo gentil y alrededor de su cuello daba varias vueltas una chalina bordada de piedras. En su cabeza un enorme turbante de seda color naranja estaba sujeto por una tiara de metal dorado. «Santa María, que estás en todos los cielos», se le escuchó decir al platero en medio de su asombro. Pero el extranjero, inmutable, descendió y una vez frente a Cándido, haciendo una reverencia, dijo: «Ardaban, el que tiene el resplandor de la verdad».